La larga vida de los recuerdos se estrena hoy en el Cine Gomón, como decía Victoria Casa Urán. Y vi que tenemos una sorpresa para vos. Por favor, ¿cuál? La directora está con nosotros, Mariana Russo está con nosotros, quien ha dirigido esta película, su ópera prima. Realmente la hemos visto trabajar y mucho como directora de fotografía y ahora estrenando su película. ¡Sueño! ¡Qué nervios! Unos nervios hermosos, un montón para llegar acá. Estoy muy feliz, de verdad. Es una Después fiesta. de tantos años de trabajar como directora de fotografía, ¿qué fue lo que te impulsó a tener tu ópera prima, a dirigir tu primera película? Varias cosas. Yo, cuando estudiaba cine, pensaba que una película profunda la tenías que hacer después de los 40. Es como un tope que me puse ahí. Mirá. Cumplí 40 y dije, bueno, a ver, ¿qué podemos decir? Y nos juntamos con Gustavo Cabaña, que es el guionista. Empezamos a idear, a hablar de películas que nos gustaban, de temáticas. Y bueno, en el medio falleció mi papá, falleció su mamá. Y entonces el tema de la muerte y los duelos fue algo que nos acompañó en el amasar la película. Alberto Maslía es el codirector. También, bueno, mucho apoyo. Empezamos a pensar la película de A3. Y Alberto también pasaba por otro momento que fue ser papá de su tercer hijo. Entonces siempre como la vida y la muerte estuvo ahí presente, esas dos pulsiones, y fue parte de amasar esta película. Totalmente, y se la ve a la película, todo esto que estás contando se lo ve, realmente es muy emocionante, como decía Vicky, no podés que no se te piante un lagrimón en algún momento, porque a mí también se me vino mi papá, se me vino un montón de cosas y situaciones, y me gusta la manera en que está relatada, cómo se van entremezclando, cómo se van entrelazando las historias. La fotografía es hermosa. Esta vez no es tuya. No, esta vez no es tuya. ¿A quién se la cediste? Es de Virginia Rojas, que fue mi gaffer durante un montón de películas. Compartimos películas, rodajes, mates, vida. Yo confié plenamente en Vircha. De hecho, siempre la anécdota que cuento es... estaba tan abstraída de lo que era la luz, porque mi viaje fue con los actores, con la dramaturgia, con las narraciones, con cómo contar una película que es con 4 historias, coral, que por ahí estábamos hablando, la tenía Julia More y de repente digo, mirá dónde puso la luz, y seguía, ¿no? Como que no podía, absoluta pérdida de conciencia de dónde estaban los faroles. En un momento le digo a Vircha, yo veo el sol atrás, estábamos preparando la escena, y le digo, Vircha, mirá eso, lo que pasa, está re lindo el sol, como pega, eso tiene que pasar. Y me mira y me dice, Mari, es un farol. Es hermoso. ¿Dónde la grabaron? ¿Dónde la filmaron, mejor Filmamos dicho? todo en Buenos Aires, Capital Federal. También estuvimos, el bosque es, ¿dónde estaba? Es hermoso ese Bueno, bosque. ese bosque es precioso. Ahora no me sale. Campo de Mayo. En Campo Ese bosque es Campo de Mayo, Mirá, parece la costa. Parece la costa. Sí, es magia, hizo Vircha magia. Divino. Con grandes actores y actrices. Sí, maravilloso elenco. Ese fue un viaje hermoso. Bueno, te los nombro todos, a Ricardo Merkin, a Agustín Vázquez Corbalán, a Vicky Raposo, tengo el machete. Tenemos machete. Ariana Sturzi, Estela Garelli, Livia Fernández, Santi Magariños, Julia More, Daniel Lambertini, los hermanos Olmonese, Gabriela Afturain, Paloma Sirven y Darina Butrick. Son hermosas, es una película preciosa, y también eso, ¿no? Encontrar como un nivel de actoral, o sea, que la película no vaya hacia ninguna de las historias y solo cuente una. Ellos me ayudaron muchísimo en la interpretación, o sea, también se apropiaron de la película. En los ensayos amasamos ese guión, con las chicas, por ejemplo, con Estela Garelli y Ariadna, pusimos en cuestionamiento ese vínculo, cómo era. Entonces fue profundizándose y formándose en el transcurso de rodar. Fue muy, muy hermoso ese viaje. Para mí es un lujo. Cuando nosotros nos propusimos codirigir la película con Alberto, la primera conversación que tuvimos fue, lo más fácil sería que yo dirija cámaras y que vos dirijas actores. Hagamos al revés. Porque el desafío era... Claro. Bueno. Y claro, porque si no te perdés el viaje. Claro. Entonces fue eso, fue como una entrega absoluta, y también tuvimos la particularidad, la película empezó a rodarse antes de la pandemia, se cortó en la mitad,
O sea que se cortó 2 años prácticamente. Se cortó casi un año. Grabamos en pandemia la segunda parte. Qué difícil retomar que tenga el mismo, ¿no? La misma energía. Exacto. Lo que estuvo bueno es que al ser una película coral, fuimos por historias. Entonces, tuvimos esa suerte, claro, de que había por ahí cosas de discontinuidad, inclusive de pelos y de qué sé yo, que bueno, que no importa, que las usamos, que pudo funcionar en la película. Y también ahí hay como un gran, o sea, se cayeron algunas fichas, entonces las últimas filmaciones hay como un gran trabajo y un gran progreso entre esa primer fase de rodaje y la segunda. Entonces también todo fue muy rico en ese sentido. El montaje es hermoso también. El montaje, 11 versiones de montaje tiene. 11 versiones. 11 versiones de montaje. 11 versiones de montaje. Mira. Cecilia Petruzno, nos ayudó muchísimo Lucas Santana, el productor, guionista, que nos ayudó a reestructurar la película. La película tenía todo un trabajo estructural de Gustavo Cabaña perfecto. Al ponerlo en funcionamiento con los actores y al profundizar y al entrar la improvisación, a mí me encanta la improvisación, me encanta que en la apropiación de los textos vayan modificándose las cosas. Y me encanta el trabajo grupal. Entonces hubo un espacio de modificación donde se desarrollaron algunas cosas, otras quedaron en el tintero, hubo textos que se quedaron afuera, hubo textos no dichos. Entonces, en ese amasarse, la estructura perdió y fue volverla a encontrar en montaje. Claro, claro. Para que sea una película, siempre con un norte, ¿no? De que sea una película, de que tenga una estética general en la música y a cómo nos vamos acompañando, pero con sus particularidades. Bueno, esto que estás diciendo, sí, claro, esto que estás diciendo me parece que también tiene que ver mucho con la elección de los actores, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo fue eso? La elección de los actores fue por casting. María Lía Bagnoli, que también trabaja y tiene un papel en la película, hermoso, dirigió ese casting, vimos todo ese material, empezamos a pensar en duplas, pusimos esas duplas a funcionar en ensayos y vimos que funcionaban y empezamos a trabajar. Mira, cuando las actrices están felices, yo tengo la suerte de estar trabajando ahora en este momento con Ricardo Merkin y con Estela Garelli, dos de tus actores, actor y actriz, en El Otro Nazis. Y ellos me contaban lo felices que estaban. Ya la habían visto y lo ansiosos que estaban por el estreno. Y cuando un actor, una actriz, te cuenta lo feliz que está... Porque ¿cuántas veces hemos trabajado? Sí, a veces y a veces el resultado no es el que uno espera o no te termina convenciendo una cosa o la otra. Acá yo los veía con la pasión que ambos me contaban de esta peli y digo, esto debe estar buenísimo. Y no le erré cuando la vi. Yo tuve 2 estrenos, digamos. El primer estreno en realidad fue poner la prueba con ellos. ¿Por qué? Porque cada uno había trabajado en su línea dramática. Claro. Cuando se encontraron con la película, se encontraron con la totalidad. Y los atravesó. Ver que tus actores les atraviesas tu película es hermoso. Santi Magariños, por ejemplo, me decía... Santiago, bueno, gran actor. No, maravilloso. Me decía, Mari, pusiste a los personajes en lugares incómodos. Está buenísimo. Está buenísimo que una película te haga mierda y después empiece... No, o sea, como... Claro, ¿viste? Como, y escuchar que te hablan con pasión de lo que acaban de ver es hermoso. Totalmente. Sí, La tenemos a Victoria Casaurán que quiere preguntar también. Vicky, ¿estás ahí? Sí, escuché que tiene que ver, digamos, el disparador fue un duelo de alguna manera para esta película, pero yo quería preguntarte también por tu especialidad, ¿qué aparece primero? Si un texto, si te aparecieron imágenes en la cabeza, ¿cuál fue en tu cabeza, qué apareció primero? ¿Cómo fueron esas ideas que terminaron desarrollándose como una película? Mira, imágenes siempre hay y a mí me encantan los espacios. Lo que a mí me pasaba, por eso fui a Gustavo, es que a mí me aparecen imágenes, pero no me aparece una narración. Entonces, ¿qué hago con eso? ¿Cómo dramáticamente empieza a funcionar? Esa era la pregunta. Entonces, la pregunta fue a Gustavo, ¿tenés algo que creas que yo pueda dirigir
y me dio letra. Cuando me empieza a dar letra, siguen apareciendo imágenes y siguen apareciendo personajes. El primero que aparece es un hombre que va a su pueblo natal. Y también hay, digamos, cuando nosotros hacemos películas, sea en el rol que sea, tenemos como un imaginario que empieza a funcionar en favor de la película y de, o sea, esos recuerdos, ¿no? Que tomamos y que después empieza a funcionar en hacer arte. Entonces, todo eso iba de la mano. La música aparece después, aparece cuando yo le cuento a una amiga la música de Gabo Ferro, su tema, Soy todo lo que recuerdo. Aparece cuando yo le cuento a una amiga sobre qué va la película y me dice, me suena este tema, y a mí me empieza a sonar. Y empieza a funcionar en la película y empieza a modificarse esa posible escena para la música de Gabo y bueno, entonces es como una Después mixtura. de la muerte de Gabo Ferro que apareció, que sumaron la canción. Sí, fue, mira, nosotros empezamos a filmar, Gabo dijo que sí, íbamos a hacer una reversión, lo que nosotros nos perdimos es poder reversionar ese tema para una voz de mujer. Y bueno, yo no le podía creer que haya dicho que sí, que le gustara el tema, que le gustara la película y que íbamos a hacer ese trabajo. Finalmente muere y después hay como un limbo administrativo que empieza a pasar, bueno, esta cuestión de la herencia tiene los derechos, Claro. hay toda una cuestión administrativa que empieza a pasar que tiene sus tiempos y la película tiene otros. Entonces filmamos sin ese tema. La idea era que el personaje haga lip sync con el tema de Gabo y entonces decidimos filmar con otro tema porque no teníamos esa seguridad y esa tranquilidad. Por eso le quiero agradecer a Celia Caido y a Silvio Farina, que son los herederos de Gabo, que cuando vieron la película y vieron ese tema puesto ahí, accedieron a dar los permisos. Claro, porque y nos jugamos a hacer ese montaje y a trabajar el montaje con esa película, porque lo que nos pasaba era, bueno, ¿qué hacemos con esta escena? ¿Qué hago? Yo le decía a Lucas, ¿qué hago? ¿Me juego a hacerla como yo quiero? Sí, jugate a hacerla como yo quiero, vamos a ver, vamos a esperar esos tiempos a ver qué pasa. Y bueno, y salió redondo. Ese tema tenía que estar ahí, es mágico. Es mágico. Es mágico. Todo lo que vos estás contando, ¿no? De cada paso y de cada paso que se fue dando o esperando, sí, ¿no? Es mágico. Sí, hermosa. Como que, bueno, yo también agradecí un poco, ¿no? Que ese tiempo, la larga vida de los recuerdos viene con un tiempo de hacerse y de amasarse lento. Claro. Pero yo lo agradecí porque yo fui creciendo como persona, fui creciendo como artista, la película fue creciendo, fue tomando más profundidad. Entonces, yo siento eso, que las películas tienen su vida propia, lo siento como técnica también. Su proceso, y en eso se va descubriendo qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Y qué bueno que una mujer dirigiendo, que hay tan pocas mujeres dirigiendo, que lo celebramos siempre, ¿o no, Vicky? Cada vez que tenemos una directora, como en este caso Mariana, que tiene una remera que creo que quería mostrar. Sí, mujeres audiovisuales. Mujeres audiovisuales. Esto es MUA, una agrupación de mujeres feministas, hermosa. Les mando besos a todas, a Julia Zárate, que armó esta grupa. La agrupación se arma pensando en hacer un asado para las mujeres audiovisuales y nos dimos cuenta que éramos un montón, entonces terminamos en el Conti reunidas todas armando plataforma MUA. Ahí está las imágenes de plataforma MUA, que si sos mujer audiovisual podés inscribirte, es gratuita, es federal y está hecha por mujeres. Y bueno, ella es Virginia Rojas, ahí. Hermoso. Todas mis mujeres hermosas, compañeras. Empezó con un asado y ¿qué hacen? Contanos. En la grupa ahora está, bueno, hacemos coberturas colaborativas, todo lo que fue acompañar la ley la ley del aborto estuvimos como trabajando en conjunto.
tenemos esta plataforma, ahora las chicas están trabajando una producción propia, después nos pasamos laburos. Claro. Claramente. Hoy van a estar todas en el Gomón. Sí, claro. hoy vamos a seguir todas en el Gomón. Bueno, eso, actividades, nos nucleamos. Fue muy importante vernos las caras, conocernos, entender que no estábamos solas. Entender que, bueno, estamos pidiendo por cupo femenino, ¿no? Sí. De trabajo, o sea, hay que pagar la olla y hay muchas mujeres trabajando, artistas, creativas. También ponemos foco en cómo son los mates, porque hay algo que es cierto. El lema es, si nosotros miramos, el mundo se transforma. Si hay una mujer detrás de cámara y hay algo que está pasando adelante de cámara, que hace ruido, que lo pueda decir, que lo pueda poner en cuestionamiento, que podamos pensar de otra manera el cine. Yo tuve por ejemplo, algo muy cortito. Estoy trabajando con Guido, estamos trabajando en un documental que se llama El viaje de Cocordit. El viaje de Cocordit es un documental hermoso sobre el pueblo de Unán en Panamá. Guido Bilbao es el director. Tuvimos una conversación muy hermosa, yo con la remera, esta es la remera con la que trabajo. Entonces, y nada, nos picaneábamos de, bueno, la mirada, no sé qué, pero poner la mirada al servicio de una obra audiovisual es poner la mirada al servicio de cómo te parás en el mundo y lo que querés decir. Y de tu diversidad cultural y de tu identidad y poner en cuestionamiento lo que se viene construyendo como lugar común. Entonces, por ejemplo, teníamos una escena donde él quería hacer una escena con 3 mujeres de distinta generación y me dice, bueno, Mari, armamos algo en la cocina, que claro, la cocina tiene un significado de lugar de reunión, de donde se cocina algo. Yo entendí cuál era el sentido. Y le dije, pero ¿qué otras cosas hacen? Y claro, salen con los machetes a sacar maíz, entonces vamos con eso. Y ver que el mismo texto no hubiera sido de igual la en misma... la cocina que macheteando. Claro, Claro. porque trabajás la tierra, el tema de la tierra, que es lo que tanto está en cuestionamiento en ese pueblo. Entonces tomó otro significado. Entonces es eso, es que una mujer, una disidencia, una persona que haya pasado por situaciones diferentes pueda ver rápidamente eso, ponerlo en cuestionamiento, empezar a trabajar de otra manera distintos temas. Qué bueno, qué bueno. Estamos charlando Muy con Mariana Russo, se estrena hoy La larga vida de los sueños, pero tenemos algunos trabajos también de Mariana en el cual estaba como directora de fotografía, como por ejemplo Los Lobos. ¿Y quién era el tipo? Es un empresario, Arca, un tipo que se dedicó a la política. Y el tipo ahora se hace el boludo, que no puede pagar, que lo aguante un poquito. Voy a hacer que le entren a la casa y que le saquen todo lo que tienen canutado. ¿Cuánto hay? ¿Cuánto querés? Los minutos se van para arriba. Los dólares quiero. ¿Qué pasó? Hay que sacarlo del camino. Marra se agrandó. Tiene que haber otra manera. No hay. Estamos viendo Lobos y para quienes saben, o quienes están mirando, digamos, explicar cuál es el laburo del director de fotografía. Si bien nosotros lo sabemos, por supuesto, pero ¿cuál es tu trabajo ahí en esa película con esos actores increíbles y con una película que está buenísima? Sí, Rodolfo Durán, el director, hermoso, hermosa película. Amo los policiales, chicos, o sea, cuando amo los policiales, amo las películas de género. Las películas de género tienen todo un lenguaje visual, tienen referencias, el cine negro, me fascina. Bueno, el trabajo del director o la directora de fotografía, en mi caso, es diseñar las luces, diseñar cómo va a ser esa imagen. Entonces, primero charlas con Rodolfo de referencias de películas, referencias visuales, imágenes que nos evocan.
lees el guión y algo sucede. Pasa que ves movimientos de cámara, o ves cámaras en mano, o ves las posibilidades que tiene ese guión. Si es de día, si es de noche. Si es de día, si es de noche, cómo trabajar esos nocturnos, si tiene contraste la imagen, qué colores tiene. Todas esas, es una propuesta, armás la propuesta estética de la película en base a lo que te dice el guión, en base a... También es una interpretación, ¿no? Nosotros hacemos una interpretación del ojo de ese director, de lo que le gusta, de lo que lo llama, de por qué hace cine, ¿no? Es importante esas charlas previas de cuáles son sus lugares cómodos, por qué el policial, qué quiere contar con eso. Claro, por qué ejemplo, mirada quiere darle. Claro, en esta película, por ejemplo, es un policial, pero también es un policial de familia. Entonces había como dos tensiones entre el género policial y algo más costumbrista, más de una familia que lo único que hace es robar, digamos, pero que funciona como una familia y tiene sus códigos de familia. Entonces entrar, en qué momento entra ese código visual, en qué momento sale, en qué momento se vuelve más policial, en qué momento es una película de tiros, por decirlo así. Bueno, todo eso y cuál es esa coherencia, ¿no? Cómo empieza la película y cómo termina. Así como hay un arco dramático en un personaje que empieza, va a sufrir una modificación y después va a transformarse en otra cosa, la imagen también le pasa eso, ¿no? Como a la música, tiene una cadencia que empieza y termina. Y después, bueno, armamos puestas, armamos equipo técnico. ¿Pero eso se va modificando a medida que ustedes van rodando? No, ¿O ya está? Ya lo tenés pensado. Ya lo tenés pensado y lo vas... Sí, igual, por ejemplo, hay una gran etapa que es la pre. Cuanto más días de pre tenemos, mejor vamos a estar preparados para eso. Más ajustados. Claro. Y la idea es eso, es decir, bueno, estas cortinas en vez de azules son naranjas. Hay que cambiar las cortinas. Pero no te agarre el día de rodaje y decir las quiero naranjas. Claro, o sea, preparás el set, el set de una manera, hay todo un plan de rodaje, se arma un plan de rodaje para ver cuál es la mejor hora para filmar en este bar, o cuáles no, o dónde necesito que el sol no entre, o si necesito telas para tapar el sol. Es todo lo que hay detrás, por eso quería porque por ahí es enorme. Tremendo. Es hermoso. Y qué bueno también, digo, tener esa experiencia que tenés, Mariana, y trasladarla a la directora. Digamos, cómo eso también te nutre. Por más que vos decías, no estaba pensando y un farol pensaba que era el sol. A mí me nutre como fotógrafa. Claro. O sea, la película la pasé, fui a dar clases en la Escuela de Cine de Cuba y la pasamos ahí para los estudiantes. Y me preguntaron, ¿qué le tiene que agradecer la Mariana Russo, directora de fotografía, a la realizadora? Y todo, un montón, porque yo soy mejor DF ahora. ¿Por qué? Porque hay algo que es una línea invisible que divide el adentro de cámaras y el afuera. Por eso yo te decía, mi lugar es en... Mi lugar es que está allá. Mi lugar es en la 3. ¿Y en qué influencian los tambores? Los tambores, ¿sabés qué? Los tambores... Me toca tambores también. Sí, ay, qué lindo, Buenos Aires Taiko. Les mando un beso a mis compañeros de Buenos Aires Taiko, tambores japoneses. ¿En qué influencia? A mí me ayudó, yo arranco tambores en el 2010 y me ayuda en la estabilidad. Trabajamos así, permiso chicos, perdón. Trabajamos así. Entonces esto genera mucha estabilidad y independencia en los brazos y eso lo llevo a la cámara. Tantas horas de rodaje, claro. Sí, eso lo llevo a la cámara, o sea, es algo que convive conmigo y era una deuda pendiente. La música siempre fue una deuda pendiente en mí. O sea, me llevo muy bien con los chicos de sonido. Parece que foto y sonido hay pica, pero no. Conmigo no hay pica. No sabía que había pica. No hay manera. Sí, hay pica en los eléctricos, hay pica. No hay manera. Conmigo me llevo muy, muy bien con mis compañeros sonidistas, de verdad. Mariana, recordemos entonces, se estrena hoy. Se estrena hoy. En El Gomón, La larga vida de los sueños. De los recuerdos. De los recuerdos, perdón. De los recuerdos. La larga vida de los recuerdos, estamos viendo el flyer. ¿También vamos a tener la posibilidad de verla en alguna plataforma? Sí, en Cinear probablemente, pero más adelante. Más adelante. Igual como Primero, siempre la idea decimos, es esta semana además es fundamental siempre para el cine muy importante. Y la posibilidad, es una película tan bella,
realmente, Mariana, que es para verla en pantalla grande. Gracias. Viste que hay películas que decís, no, bueno, la puedo ver. No. Realmente. Si se ve de otra manera, tiene otro tiempo ver en pantalla grande. Exacto. Y hay algo que es así, la imagen te envuelve a vos. No hay... te desborda, digamos. Si hay una emoción, realmente puede salir. El contexto donde ves una película es muy importante. Yo las películas las veo de principio a fin, cierro la puerta, apago la luz, o sea, aunque las vea en mi casa, claro. porque se necesitan ver así. Y en este caso, además, un lugar como el Gomón, ¿no es cierto?, que nos da la posibilidad de un cine popular, sí, que cualquiera prácticamente puede acceder, porque realmente las entradas son muy, muy económicas. Hay descuento para jubilados, hay descuento para estudiantes, o sea, no tenés chance, hay que ir a ver la película. Felicitaciones, muchísimas gracias por venir. Feliz, se te nota. ¿Dijiste todo lo de los machetes? No dije todo. A ver, equipo técnico. Algo es el momento, es el momento. Equipo técnico. Vircha Rojas, Emilia Torazo, Macarena Rodríguez, Ramiro Sorriagueta, Cintia Micheletti, Lucas Santana, Yales Mulevich, Carla Bercheski, Damián Bricio, Carolina Sandoval, Ricardo Romero, Mariano Fernández, Cecilia Petrusno, Cristian Tom Heiser, Marco Medici, Sergio Cabrera, Toledo, Romero, Mariano, y Maca García. Eso por nombrar cabezas de equipo. Hay un montón de gente atrás de Pero por supuesto. Por supuesto, y se nota. Hay gente realmente muy, muy talentosa. Sí. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicidades por haber llegado, porque llegar a estrenar una película, como siempre decimos, Andre, ¿no? Llegar a concretar ese sueño es una fiesta. Y hoy seguramente el Gomón va a ser una fiesta. Gracias. Y lo va a hacer toda la semana. Gracias, muchísimas gracias. Andrea, ¿nos vamos a una pausa? Nos vamos a una pausa, sí. Y después la tenemos a Vicky otra vez. Pero por supuesto. Con las películas de terror. No seas así. Sí. Pausa breve, ya volvemos.